voy empezando. Lo primero, bueno, pues agradeceros la presencia a todos. Deciros que esta disposición hace sentir un poco de miedo escénico, aquí las cámaras y demás, que hacen falso eso de verba vola scripta manen. Aquí va a ser exactamente al contrario, lo que va a permanecer es la palabra y la imagen. Bueno, yo voy a exponeros un poco pues las ideas que he ido formando sobre la Iglesia como aparato de poder, y ese tema pues lo he abordado el enfoque desde una perspectiva histórica. En fin, por eso le he dedicado especial atención al proceso histórico de formación del cristianismo, porque me parece que es donde están las claves que permiten entender lo que la Iglesia ha sido y lo que la Iglesia ha hecho históricamente. Bueno, la charla pues tiene sencillamente pues una pretensión divulgativa, nada más. Posiblemente pues la mayoría o todas las cosas que aquí diga sean conocidas, y lo que pretendo un poco pues es exponer en la medida de mis posibilidades pues cómo está el estado de investigación del cristianismo desde una perspectiva histórica. Yo me he centrado obviamente pues en el estudio del cristianismo desde la perspectiva de las ciencias sociales. Pues qué nos aporta la historia, la paleografía, la arqueología, el estudio de las religiones comparadas, la filología, etc. Y expresamente, intencionadamente, pues he ignorado pues toda esa otra línea de investigación que se hace del cristianismo desde una perspectiva confesional. Quizá no haya que justificar, entiendo que ese es otro planteamiento posible, un planteamiento además muy en consonancia con la posición en la que el cristianismo se va a posicionar respecto del conocimiento. Desde este estudio confesional del cristianismo, pues algo menos viene a decir que todo lo que no sea abordarlo desde la perspectiva de la fe, pues es quedarse en la superficie, no captar el verdadero sentido, etcétera, etcétera. Me parece muy respetable, pero en absoluto lo comparto. Un ejemplo de esa línea de investigación, aunque sea un poco anecdótico, pues nos la ha proporcionado el todavía Papa Benedicto XVI. Acaba de publicar un libro sobre la infancia de Jesús, y lo que ha salido un poco en los medios de comunicación, pues ya habéis visto la movida que ha habido en el portal de Belén, que allí no ha quedado títere con cabeza. Eso es lo de menos. Lo que refleja bien cuál es esa posición, pues las declaraciones del Papa, donde viene a decir que el único hecho histórico e incuestionable de lo que sucedió en Belén es el parto virginal de María. Bueno, sin comentarios. Bueno, me he centrado en, como os digo, en los siglos iniciales del cristianismo. Es el momento fundacional y creo que va a marcar el rumbo y la trayectoria de lo que va a ser el cristianismo y su expresión organizativa, que es la Iglesia. Bueno, lo primero aclarar también que cuando aquí hablo de cristianismo me refiero pues al resultado de ese larguísimo proceso histórico, es decir, lo que es el cristianismo triunfante. El resultado de un larguísimo proceso de luchas internas, no solamente ideológicos, teológicas o doctrinales, que dejaron en la cuneta a muchísimos cristianismos que pudieron ser y no fueron. Entonces, ese cristianismo triunfante, bastante bien ya definido, consolidado a finales del siglo IV, pues es el que por el que yo me interesa. Bueno, acercándonos a sus orígenes, pues la primera declaración un poco tajante es que hay que aproximarse a lo que es el fundamento del cristianismo. El fundamento del cristianismo es el personaje, ahora justificaré por qué creemos que es histórico, al personaje de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret es el fundamento del cristianismo, no es el fundador.
veremos que esa tarea de definición doctrinal, de marcar el rumbo ideológico, la va a llevar a cabo otro personaje, Pablo de Tarso, del que luego hablaremos. Lo primero que voy a exponer es qué podemos saber con una relativa seguridad acerca de este personaje. Bueno, hoy día la mayoría de los historiadores pues, no cuestionan su historicidad, aunque ha habido momentos en el estudio histórico del cristianismo donde pues se ha llegado a defender la idea de que es una construcción mitológica, una construcción literaria, sin base real. Esta línea no es hoy muy mantenida, entre otras cosas porque aceptar esa hipótesis de trabajo pues complica aún muchísimo más el ya de por sí complejo problema pues de explicar todo lo que conocemos acerca de este periodo y de esta religión. Las fuentes para hablar desde una perspectiva histórica de este personaje, pues la verdad es que no son muchas. Son básicamente las fuentes cristianas que proporciona el Nuevo Testamento y luego una referencia en Tácito, en los anales, las fuentes latinas, y una referencia del historiador Flavio Josefus en Antigüedades Romanas. Alusiones al personaje, alusiones estrictamente contemporáneas, no las hay. La alusión más antigua es precisamente la que hace Pablo de Tarso y habla de este personaje, un personaje al que no conoció, como luego veremos, pero alude a él. Esas son las fuentes históricas que tenemos para aproximarnos al conocimiento de este personaje. De él lo que sabemos con relativa seguridad, en primer lugar, en cuanto a su nacimiento, pues parece efectivamente que lo más probable que es un Galileo de Nazaret. La ubicación de su nacimiento en Belén obedece fundamentalmente pues, a razones de construcciones teológicas, es decir, se trata de aportar un elemento más de legitimidad sobre su auténtica mesianidad, que es descendiente del linaje de David y por lo tanto de la tribu de Judá y nacido en Belén. Sin embargo, aparte de eso, pues un hecho tan simple pues como la forma normal de nombrar en esta época un personaje, su nombre y su procedencia. No hay ni una sola alusión que hable de Jesús de Belén y pues la alusión constante, sea cual sea la fuente, es Jesús de Nazaret. Esta persona nace con anterioridad al año 4 a.C., en una horquilla de tiempo como entre el 4 y el 7, como muy tarde. Es de los datos más incuestionables. Sabemos que cuando nace, pues todavía vive Herodes el Grande, y Herodes el Grande muere en el año 4, por lo tanto nace con anterioridad a esta época. Lo de... Bueno, perdonadme si soy demasiado... prolijo en esto, el tema de las cronologías, como sabéis, el cómputo cristiano pues no se elabora hasta el siglo VI después de Cristo por Dionisio el Exiguo, empieza a usarse todavía con posterioridad. Entonces la cronología propia de la época es o bien la latina, que se cuenta a partir de la fundación de Roma, y en ámbitos helenísticos pues se utiliza el año de la Olimpiada. Cuando se casa la cronología, la nueva cronología cristiana, pues resulta pues, que cronológicamente este personaje, su nacimiento, hay que situarlo con anterioridad al año 4. No sabemos nada de su infancia, de su juventud, adolescencia y de la primera etapa adulta de su vida, lo que corresponde a la etapa privada. Exclusivamente pues que vivía con su familia en Nazaret, ocupaba en el negocio familiar. El término que utilizan no es a lo mejor la imagen que nosotros tenemos propiamente del carpintero, Jesús es un tecton, que es algo así como constructor y oficio relacionado con aquello. Este hombre vive pues anónimamente en Nazaret, ocupado en estas tareas, junto con su familia, de la que sí sabemos algo. Sabemos, pues, por ejemplo, entre otras cosas, el nombre de sus 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas,
El nombre lo proporciona tanto el Evangelio de Marcos como el de Lucas, y hablan con absoluta naturalidad de los hermanos. El texto en griego es algo así como Hoyadelphai, Kai, Hayadelphai, es decir, los hermanos y las hermanas, ahí tiene a tus hermanos y tu hermana, etcétera, etcétera. De las hermanas de Jesús solamente pues están estas dos referencias en estos dos evangelios sinópticos. Se habla de ellas en plural sin mencionar sus nombres, que pues, afortunadamente pues llegamos a conocer por el testimonio de un cristiano, el primer historiador cristiano, el primero que hace historia cristiana, historia eclesiástica, que es Hegesipo. En su historia eclesiástica pues nos nombra a sus hermanas, que son Susana y Salomé. Quizás pues tengáis referencias de que esa lectura o esa interpretación no es correcta, es la lectura natural del texto griego. Y desde luego lo que no tiene fundamento pues es pretender que ese texto hay que leerlo simbólicamente, que donde dice hermano hay que entender pariente o primo. Esos términos aparecen como, es decir, en griego existen términos para designar esa relación familiar, anexios para primo y singenos para pariente, y así se utilizan en el Nuevo Testamento cuando se quiere establecer esa relación familiar. Luego, cuando nada nos impele a leer de forma simbólica, analógica, etcétera, y se hace la lectura natural del texto, pues sencillamente esto es lo que sabemos, pues que esa era su familia. En torno al año 28 va a iniciar la corta etapa de su vida, su etapa pública, que no sabemos exactamente cuánto dura, sencillamente porque los 4 evangelios canónicos no se ponen de acuerdo. Los 3 sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, pues hablan de una etapa pública que dura 1 año. Mientras que Juan da la información de que Jesús en su etapa pública vive durante 3 Pascuas, es decir, al menos 3 años y medio. Su etapa pública comienza pues integrándose, frecuentando el grupo de Juan el Bautista, del que también aceptamos que es un personaje histórico, aparte de los sinópticos, Orígenes lo nombra y Flavio Josefo. Forma parte del grupo y recibe, es bautizado por Juan. Bueno, el significado del bautismo de Juan, Juan es un predicador apocalíptico. Es decir, alguien convencido, luego hablaremos un poco de la mentalidad y de las circunstancias porque se están viviendo en la Palestina del siglo I, convencido de que el viejo tiempo está a punto de terminar, de que los sucesos que ardiente y fervorosamente están esperando están a punto de acontecer y que por lo tanto hay que prepararse pues, para el nuevo tiempo que se inaugura con la instauración del reino, del que ahora hablaré. Bueno, las relaciones con Juan, entre otras cosas, por la detención y ejecución de este personaje, son cortas, posiblemente de meses, y a partir de ahí, pues, forma su grupo, su propio grupo, o lleva su propia actividad por separado, que es percibida por quienes les escuchan, pues como un continuador de Juan, uno de los de Juan, hasta el punto de que hay textos evangélicos donde cuando él pregunta quién dicen la gente que soy yo, pues mucha gente le dicen que eres Juan el Bautista. Una vez ya ejecutado pensaban pues que había resucitado y ese era su... Las relaciones con Juan, con la actividad de Juan, fundamental, es que comparten la misma concepción mesiánica. Y aclaro un momento en qué consiste la concepción mesiánica judía. El término Mesías, Masías en arameo, que es la lengua en la que habla Jesús, significa literalmente ungido,
Jesús Mosterí lo traduce de forma mucho más coloquial y es untado, es decir, a una persona a la que para expresar su elección, que es el elegido, pues el ritual era untarlo con un ungüento, un óleo, que escenificaba pues, esa predilección, esa elección. El Mesías judío, en este momento, pues se entiende efectivamente, primero, exclusivamente un ser humano, y exclusivamente un ser humano. El mesianismo judío, en el marco de una religión estrictamente monoteísta, pues le es absolutamente inconcebible cualquier otra forma de divinidad. Se trata de un ser humano que Dios elige para llevar a cabo una tarea histórica. El mesianismo judío es un mesianismo que se realiza en la historia y que instaura un reino de Dios de carácter terrenal. Es un reino de justicia, un reino de abundancia de bienes, es un reino de liberación de Israel del sometimiento a cualquier potencia extranjera, y eso es lo que se está esperando. Esa es la concepción popular del Mesías que se espera. La etapa pública de este personaje, pues, termina, no sabemos exactamente cuándo, posiblemente, ahora veremos con qué argumento, o en el año 30 o en el año 33, coincidiendo con la celebración de la Pascua judía. Su vida termina en Jerusalén, donde parece que es la primera vez que va. Tampoco hay acuerdo entre los evangelios canónicos de cuál es el escenario de su predicación. Los sinópticos la limitan exclusivamente a Galilea, y su ida a Jerusalén pues comienza con una escenificación de la entrada triunfal. Independientemente de si este personaje se llegó a ver a sí mismo como Mesías. La tónica que ven los historiadores es pensar que en la etapa final, ya en esta etapa, no lo negó explícitamente. Pero independientemente de cómo se viera a sí mismo, lo que sí es cierto es que es así visto por un porcentaje importante de la población. Es decir, ese ansia mesiánica del que luego hablaremos, llena de candidatos a lo largo de todo el siglo I, lo cierto es que así es visto, así es proclamado, y además hace la escenificación conforme a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Lo de la entrada montado en un asno, el escenario, la escenificación de la borriquita, no es exactamente un símbolo de humildad, es más bien el cumplimiento, creo que es un texto de Isaías, donde dice que se está a punto de la batalla final y que los que vayan montados a caballo serán confundidos y aniquilados, pues, o bien directamente pues por los insurrectos judíos, bien por la intervención celestial, etc. Ese es el sentido, pero la escenificación es conforme a lo previsto respecto de la figura del Mesías. Esta etapa posiblemente no se ajusta a la cronología que proporcionan los sinópticos. Es decir, la tradición, ¿no?, pues viene a establecer pues prácticamente que en la semana de pasión pues se resuelve detención, juicio, ejecución, etcétera, etcétera, cuando parece que esa etapa fue bastante más larga. Posiblemente él no llega a Jerusalén para la Pascua, llega para la celebración de la fiesta de los tabernáculos, es decir, llega en septiembre, está en Jerusalén haciendo pues parte de lo que cuentan los sinópticos, y efectivamente sí termina próximo ya a la fecha de la Pascua. Bueno,
Esta es quizás la etapa mejor conocida, y lo que sabemos es, lo primero, que Jesús es ejecutado por Roma por un delito político. Ya veremos que toda la elaboración exculpatoria de Roma e inculpatoria de los judíos pues obedece a una estrategia de difusión y a intereses de tipo teológico. Sobre eso, lo primero es sencillamente la forma de ejecución. La crucifixión, bueno, primero en este periodo, pues Judea, desde el 6 a.C., está bajo jurisdicción romana, es provincia romana, es provincia senatorial, no es provincia imperial como Siria, y las autoridades judías no tienen el ius gladi, el derecho de espada, el derecho de muerte. La ejecución la realiza Roma en asuntos de naturaleza política. La crucifixión como forma de ejecución estaba reservada en el derecho romano a dos tipos de delitos. En primer lugar, a esclavos prófugos recalcitrantes, y en segundo lugar, a delitos políticos graves, como es el delito de sedición. Es lo previsto en la Les Julia Lesae Majestati, ¿no? La ley Julia de la majestad ofendida, de la majestad agravada, reservado para este tipo de delitos. La ejecución sí refleja la escenificación de la cruz, el titulus crucis, donde, como toda ejecución, tiene esa finalidad un poco de escarmiento y entonces dejar claro de qué se le acusa a aquello. El título literal del delito que se le pone a la cruz, y es una res iudeorum, es decir, es rey de los judíos, es haberse autoproclamado o ser visto como el Mesías, rey libertador, que fervorosamente se está esperando en toda Palestina. Sobre las circunstancias absolutamente tensas y de tiempos violentos que se vive a lo largo de todo el siglo I, del que este es un episodio más. Por supuesto, de mucha mayor trascendencia histórica que los otros, pero visto desde la cercanía de la época, es simplemente un episodio más. Me permite elaborar episodios de esta naturaleza a lo largo del siglo I. El primero, en el año 6 después de Cristo, Judas el Galileo va a protagonizar pues, un movimiento de insurgencia, de protesta, porque Tiberio establece el censo. De este censo sí hay constancia histórica y no el censo casi patrón que se utiliza como argumento para el ir a Belén. Es un censo con fines recaudatorios, para cobrar el impuesto. Entonces, en protesta contra esto, pues es la primera rebelión. Este Judas el Galileo, como veremos, además va a tener una larga descendencia de insurgentes. Familiares directos suyos van a ir protagonizando a lo largo de todo el siglo I estos episodios de contestación, de lucha armada contra Roma. Poco después conocemos un tal Simeón, esclavo, pues que consigue nada más y nada menos que incendiar el palacio de Herodes Antipas en Jericó. Pocos años después, un tal Atronges, que también es visto como Mesías. Este acaba crucificado. En el periodo inmediato, en el periodo del gobernador Poncio Pilato, del 26 al 36, que no fueron tiempos pacíficos en absoluto, pues los episodios de insurgencia, de rebelión, de protesta, pues son también muy abundantes. Por ejemplo, se produce uno porque los judíos entienden como una provocación pues que algunos legionarios, llevando los aquilifer, los portadores del águila romana, símbolo de Roma, lo entienden como una provocación que eso esté y lo
y lo lleven en las inmediaciones del templo.